Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 17 y 18. Estamos ya acercándonos al final del capítulo 19, que es un capítulo interesante relacionado con la venida del Señor, con la cena de las bodas del Cordero, con los eventos finales del juicio y de la consumación de toda la historia de la redención. Y estos dos versículos que vamos a meditar en esta mañana llaman poderosamente la atención, por varias razones. Uno, porque pareciera que hay como una especie de parodia frente al tema que Dios está hablando del juicio contra los impíos, y también hay como una especie de ironía para indicar lo que Dios va a hacer con los malos o con los adversarios del reino y cómo Dios los va a juzgar, ¿sí? Y también parece como una especie de contraste frente al texto 9 del capítulo 19, que hablaba de la gran invitación de los creyentes que son bienaventurados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí en este capítulo también vamos a hablar hoy de un banquete o una cena, y es una gran cena, donde hay una gran congregación, hay un gran conglomerado de invitados que son bienvenidos a una cena, que son bienvenidos a un gran banquete, a un manjar delicioso, con muchas carnes, muchos tipos de carnes, pero es totalmente diferente al versículo 9 del capítulo 19, que era la cena celestial de los creyentes. Entonces vamos a tener que intentar comparar esos dos textos y comparar esas dos cenas o esos dos banquetes. Uno es llamado el banquete de la cena de las bodas del Cordero y el otro es llamado la cena de Dios, que son distintos. Recuerde que una es la cena del Señor y otra es la cena de Dios. Vamos a ver quiénes son invitados. A la cena del Señor son invitados los creyentes, a la cena del Señor son invitados los redimidos, son invitados los salvos, los que han sido justificados por gracia, aquellos que creen en Jesucristo. Pero a la cena de Dios son otros los invitados, ¿sí? Y vamos a leer los versículos de esta mañana. Dice así: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El versículo en la mañana de hoy comienza hablándonos de un ángel que aparece puesto en pie en el sol. En primer lugar, eso es inusual, ¿sí? No podría un ángel estar parado en el sol, porque la morada de los ángeles no es el sol, ¿cierto? Y porque el sol sabemos que es un astro, pues constituido por muchos componentes, pero entre ellos es fuego, ¿sí? Entonces no podría estar parado en el sol, pero está usando una metáfora para decirnos de dónde aparece o dónde está el ángel, es decir, aparece en lo alto, o aparece en el espacio, en el firmamento, y aparece directamente relacionado con el sol. Y ya hemos hablado en otros lugares, cuando habla de un ángel que sale del oriente, ¿recuerdan? Que vimos que era el ángel que venía donde sale el sol o donde despunta el alba. Y también hemos hablado del sol de justicia, que en uno de los profetas del Antiguo Testamento habla, y ese sol de justicia se llama Jesucristo. Entonces aquí hay una directa relación entre el ángel, que es el mensajero de esta noticia, y el lugar donde aparece o el lugar donde él está en pie en el sol, es decir, está relacionado directamente con el sol. Y el sol en la Biblia, además de ser el astro que ilumina, ¿cierto?, el sistema solar, y el astro que nos permite tener luz, y el astro necesario para la creación y para toda la producción, el sol en la Biblia también tiene una directa relación con la justicia, ¿sí? En muchos lugares el sol en la Biblia significa la justicia de Dios, o el brillo de Dios, o el fuego de Dios, que logra consumar o que logra penetrar hasta los lugares más recónditos. Entonces pudiéramos introductoriamente decir que este ángel aparece relacionado con la justicia, ¿sí me hago entender? Porque aparece puesto en el sol, o al lado del sol, o desde el sol, para dar su mensaje. Es decir, el ángel representa la justicia de Dios, representa el fuego de Dios que todo lo quema y todo lo consume, y desde allí, desde ese lugar donde todo se ve, y donde hay una mirada penetrante, este ángel va a emitir un mensaje a gran voz. Y esto es muy interesante. En primer lugar, es la primera oportunidad en Apocalipsis donde un ángel aparece relacionado con el sol, ¿sí? No lo habíamos visto en todo Apocalipsis, estamos ya en el capítulo 19, finalizando el estudio. Pero este ángel estaba en pie en el sol.
Es decir, estaba en pie para emitir un mensaje justo y un mensaje diáfano y un mensaje lleno de fuego y de candor para los emisarios a quienes él va a transmitir el mensaje. Lo segundo que vamos a decir es que este ángel es un mensajero. Recuerden que ya hemos hablado que la palabra correcta para traducir ángel en la Biblia es mensajero, alguien que lleva un mensaje, ¿sí? Alguien que lleva un mensaje. Y hemos dicho que hay dos tipos de mensajeros en la Biblia. Unos mensajeros terrenales, ¿sí? Que son enviados hombres y mujeres para dar mensajes, predicadores, profetas, maestros, pastores, creyentes, pero que hay otros mensajeros que son celestes. Aquí estamos hablando de un mensajero celeste, ¿sí? Que no es un pastor o un predicador o un profeta terrenal, sino un mensajero celestial, porque dice que aparece en el espacio, en el firmamento o en el sistema, ¿sí? Y aparece relacionado con el sol. Entonces este es un mensajero celestial que pertenece a la corte celestial y va a emitir un mensaje, pero ese mensaje está relacionado con el juicio o con una sentencia o con el fuego de Dios que consume todas las cosas. Y clamó a gran voz, ¿sí? Esta es otra cosa importante. La mayoría de los mensajeros en la Biblia aparecen emitiendo mensajes a gran voz, y eso llama mucho la atención. Primero por la potente fuerza con la que lo menciona, también por la autoridad que él ostenta y por todo el vigor o la audacia o la fuerza con la cual él presenta el mensaje, ¿sí? Si alguien nos da a nosotros un mensaje así como entre dientes, pues es muy difícil de entender o es un mensaje que no llega a muchas personas. Pero el mensaje de los mensajeros de Dios o de los ángeles de Dios siempre es a gran voz. Y ese es un punto que tenemos que resaltar en los mensajeros. No puede haber un mensajero de Dios que le dé temor emitir el mensaje. O sea, no puede haber un mensajero que le dé susto y que titubee a la hora de hablar un mensaje. Porque ese no sería un verdadero siervo de Dios, porque estaría lleno de miedo, de cobardía, porque no estaría seguro, no tendría autoridad. Todo mensajero, tanto celestial como terrenal, tiene que presentar su mensaje con autoridad. ¿Recuerdan que Jeremías dijo que tenía miedo de ir? Isaías también, y muchos en la Biblia dijeron: yo no sé hablar, me da temor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, nunca me ha dado valor pararme en público. Pero todo mensajero que va a servir a Dios tiene que clamar a gran voz y con gran autoridad emitir su mensaje. Yo les quiero contar que yo ahora tengo valor de hablar, pero cuando yo era niño me daba mucho miedo hablar en público, ¿sí? Y tenía tanto miedo que no era capaz ni de saludar ni de mirar al rostro, ¿sí? Ahora ya perdí un poco el miedo, ¿sí? Ya no me da mucho miedo, sudo un poco pero no tanto. Pero cuando era jovencito, ¿sí? Bastante niño, no era capaz de hablar. Sí, yo sudaba, temblaba, me asustaba, podía pasar grandes necesidades, hambre o cualquier necesidad, y no era capaz de decir ni siquiera que quería comer o que tenía hambre. Y yo recuerdo que un día mi madre me dijo: Ismael, si usted le va a servir a Dios, pídale a Dios que le quite esa bobada. Y yo le pedí a Dios, dije: Señor, quítame esto porque yo quiero servirte, pero no tengo valor ni siquiera de mirar a los ojos. No era capaz de saludar a nadie. Y Dios me quitó eso. ¿Sí? Y Dios me ayudó, y ahí luego ya pasé al otro extremo, que ya no me da miedo de hablar con nadie, no importa la circunstancia, el lugar, la condición, tengo el valor, tengo la osadía y tengo la autoridad de mirar a los ojos, y Dios me ayudó en eso. Y eso es importante. Si usted le quiere servir a Dios, si usted quiere ser un maestro, si quiere ser un predicador, pídele a Dios que le quite el temor y que usted tenga el valor, la autoridad y la audacia para presentar el mensaje. Este mensajero, que es celestial, estaba en pie en el sol y clamó a gran voz. ¿Por qué un mensajero debe clamar a gran voz? Para que lo escuchen, primero, ¿cierto? Segundo, porque el mensaje tiene que ser conocido y no es un mensaje oculto o secreto para una élite o para un grupo reducido. Y tercero, porque aquellos a quienes él le va a hablar generalmente no quieren escuchar. Y cuando la gente no quiere escuchar o está entretenida o está en una confusión de ideas, ¿qué se requiere para que el mensaje sea oído? Que sea fuerte, ¿cierto? Que sea potente, que llegue, ¿sí? Pero si la gente está en el bullicio, está en la algarabía y alguien habla en voz baja, nadie entendió, nadie escuchó. No logró afectar la mente y la conciencia del auditorio o de los destinatarios del mensaje. Entonces, este ángel, que es el ángel que va a hablar, va a emitir un mensaje a gran voz. Está parado en el sol, que relaciona justicia, y grita a gran voz. Pero lo más interesante acá del mensaje es que él no se va a dirigir a ninguna persona.
Recuerden que los ángeles y los predicadores y los profetas en la Biblia siempre han emitido mensajes a personas. ¿Sí? ¿A quiénes tenían que hablarles? Pues a Babilonia, a Jericó, en Susa, en la capital del reino, en Jerusalén, a los reyes, a los emperadores. Siempre se dirigían a pueblos, a naciones, a multitudes. Pero este mensajero no se va a dirigir a ninguna persona ni a ninguna nación. Y eso es lo que hace inusual este texto. Por eso digo que es bastante irónico para el auditorio a quien se va a dirigir, porque dice que este ángel alzó a gran voz su voz, se dirigió a gran fuerza y dijo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Es decir, ¿a quién se dirigió este mensajero? A las aves. Se dirigió a las aves. Nunca habíamos visto un profeta o un predicador o un ángel dirigirse a las aves. Nunca. El mensaje de Dios es para toda la creación, pero especialmente está dirigido al hombre, a las naciones, a la humanidad. Pero este ángel presenta un mensaje inusual porque él se va a dirigir a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Y ahí ya nos ponemos a pensar qué tipo de aves son las receptoras de este mensaje. ¿Sí? Águilas, gavilanes, halcones, buitres, todas las aves que vuelan, ¿cierto? Todas las aves de alto vuelo, o las aves migratorias, o las aves que tienen, pues que surcan los cielos, o que surcan el espacio. Para esas aves es este mensaje. La pregunta es, ¿las aves pueden escuchar el mensaje? ¿Usted pudiera dirigirse a las aves y hablarles? Hoy en día hay una teoría de que se le debe hablar a las mascotas, ¿sí? Y que uno debe hablarles y explicarles y que ellas entienden. Pero eso es una teoría porque realmente lo que la Biblia dice es que los animales son instintivos, mas no son racionales. Y al no ser racionales no tienen entendimiento, no pueden entender, no pueden interpretar mensajes, no pueden decodificar un mensaje ni pueden reaccionar ante un mensaje, son animales. Usted nunca ha escuchado que el perrito diga me siento triste, ¿sí? O estoy aburrido, o que la gallina o el pollo diga ay yo no quiero pues que me tengan en cuenta para la fiesta. Nunca, porque los animales, son irracionales, ellos reaccionan por instintos, son muy valiosos en la creación, son muy importantes para nuestro sustento, muchos de ellos, o para la seguridad en los hogares, pero ellos son instintivos, a ellos ni se les debe hablar, ni ellos sienten, ni ellos reaccionan, ni responden, ni entienden, simplemente se mueven o reaccionan por instintos. Entonces, ¿por qué este ángel se dirige a las aves? ¿Es una ironía el mensaje? Pudiéramos decir que sí, que en cierta medida este mensaje es una ironía. ¿Por qué? Porque el mensaje ¿a quién se debiera dirigir? A los hombres, a los reyes, a los príncipes, a los capitanes de los ejércitos, a ellos se les debiera dirigir el mensaje. Pero ¿qué han hecho los profetas a lo largo del tiempo? ¿Les han dirigido mensajes a ellos? ¿Y qué han hecho los reyes y los príncipes? No lo han escuchado. Entonces la ironía acá en el texto, en el argumento es que mientras Dios manda mensajes constantemente a los reyes, a la humanidad, a la población del mundo, ellos no escuchan. Entonces ahora hablemosle a los animales, a ver si escuchan. ¿Sí? Mandémosle un mensaje a las aves, a ver si las aves sí escuchan, porque los que debieran escuchar, no escuchan. Y es la razón como muchas veces en la Biblia Dios usa a los animales. Por ejemplo, cuando nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Dios debiera decirme, no seas perezoso simplemente, pero Él me dice y yo no lo entiendo y sigo haciendo pereza. Entonces, ¿qué me dice Dios? ¿Ha visto esa hormiguita? Mírela y contemple lo trabajadora que es, lo diligente que es. No sea perezoso como ella. Cuando Dios usa animales para darnos lecciones de vida, no es porque esos animales sean inteligentes, es porque nosotros somos torpes y debiendo aprender por el mensaje directo que viene de Dios, no lo hacemos y Dios usa un animal irracional o un animal sencillo o un insecto para darnos grandes lecciones que debiéramos aprender de otra manera. ¿Sí me hago entender? Cuando Dios le dice aquí a este mensajero, pregone un gran mensaje a gran voz, uno diría, ¿a quién le va a hablar? ¿Sí? ¿A qué nación, a qué rey, a qué gobernante le va a dirigir el mensaje? Pero el mensaje está dirigido a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Y casi que pudiéramos ahí gráficamente echar a volar la imaginación, ¿sí? Y decir, yo no me imagino las águilas escuchando este mensaje, ¿cierto? O los halcones, o los gavilanes, o quizás los buitres.
¿Qué aves escucharían este mensaje? ¿Sí? Es imposible que ellas lo escuchen de manera literal y que escuchen el mensaje, pero lo que Dios está diciendo aquí es que viene una gran oportunidad. Tácitamente Dios está diciendo, los reyes, los capitanes y los gobernantes no escucharon el mensaje. Y como no escucharon el mensaje, entonces viene juicio sobre ellos o contra ellos. Y ese juicio implica que va a haber muerte y destrucción. Y esa muerte y destrucción implica que va a haber una gran oportunidad de alimento para las aves del cielo. Especialmente para las aves carroñeras. Es decir, para las aves que comen carne en descomposición. O carne rancia. O carne que ya está podrida, putrefacta. Y este es un mensaje muy dramático. Nunca lo habíamos visto en Apocalipsis. Había muchos mensajes dramáticos en la Biblia, pero este es excelentemente dramático, figurativo, porque Dios va a invitar a todas las aves del cielo. Ahora, se supone que no todas las aves son carroñeras, porque hay muchas aves que se alimentan de animales, pues que los cazan, ¿sí? Y se los comen una vez los cazan. Hay otras aves que se alimentan de otro tipo de semillas. Pero aquí la invitación es solamente para las aves carnívoras y carroñeras, es decir, a las que les gusta el churrasco, la carne asoleada, la carne seca y la carne oreada. Para ese tipo de aves, no todas van a llegar, por eso no todas van a escuchar. Solamente ese tipo de aves son las que van a llegar al convite. Ahora, como ellas no van a escuchar el mensaje porque son irracionales, ¿qué es lo que les va a llegar como información a ellas para que lleguen? El olor, porque esas aves se orientan para búsqueda de su comida o de su sustento por el olfato. Tienen un olfato excelente. A kilómetros de distancia les llega la hediondez, ¿sí? Y el punto exacto de donde está la comida, donde está el banquete. Entonces el título de nuestra prédica hoy es Banquete Real. Este es un banquete para que coman carne de reyes, ¿sí? Carne de príncipes y carne de los capitanes de guerra, de los hombres más encumbrados de la sociedad. Llama mucho la atención que aquí dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Pero los invitados no son hombres, los invitados a esta gran cena son aves. Y vamos a hablar un poco de este tipo de aves. Cuando nosotros vemos muchos de los animales en la creación, nosotros tendemos a hacer una selección y decir estas aves o estos animales son útiles y estos no son útiles. O tendemos a decir estos son bonitos o hermosos y estos son horribles. Y no debiéramos hacer ese tipo de selección o de clasificación. Primero porque todas son creadas por Dios. Todos los animales fueron creados por Dios. ¿Y qué dijo Dios al final de la creación? Vio Dios que todo era bueno, que todo era hermoso, en gran manera. Aún los animales que a nuestra vista no son tan agradables y que nos producen un poco de miedo, o que nos dan susto, o que nos daría terror acercarnos a ellos, o que nos parecen horribles a la vista, pues fueron creados por Dios. Y para Dios, ¿cómo son esos animales? Hermosos. Hay animales que nosotros vemos y pensamos que son inútiles. Uno dice, ¿para qué sirve este animal? Por ejemplo, esos que caminan en la cabeza. Uno dice, ¿para qué sirven estos animales? ¿Sí? A veces uno no les ve la utilidad, pero uno sabe que todos los animales son útiles porque Dios los creó. Y si Dios los creó, primero son hermosos, son buenos, pero también son útiles. Entonces, todos estos animales que Dios va a invitar para esta cena, para este convite, les dice, vengan, vengan, son animales útiles. Pero todas las aves que van a llegar son carroñeras. Es decir, les gusta la carne en descomposición. Y ya uno comienza a revolverse el estómago. Porque uno dice, solamente pensar en un animal muerto o en un animal descompuesto, si después de unos días de descomposición, ya uno sabe que eso es nauseabundo, que eso es horrible, repugnante a la vista, al olfato, y que ese olor a veces se queda pues como en la memoria, y que es terrible, que si uno estuviera cerca a un animal muerto no podría ni siquiera comer, ¿sí? Especialmente cuando está en el campo, en zonas ganaderas o en zonas calientes, cuando mueren esos animales, a kilómetros llega la hediondez de la muerte de esos animales y a uno se le daña la comida, porque es muy fastidioso ese olor,
porque es muy repugnante y porque uno sabe que donde hay un animal muerto, pues hay buitres, hay halcones, hay muchos insectos y que hay muchos microbios y hay muchas infecciones. ¿Sí? Ninguno de nosotros se nos ocurriría decir vamos a comer un alimento en descomposición. De hecho, Dios lo prohíbe. Dios dice que no debemos comer animales en descomposición, porque muchos de esos animales tienen microbios o tienen bacterias venenosas que nos pueden causar la muerte. Entonces, ninguno de nosotros, lo más delicioso para nosotros es comer carnita fresca, ¿cierto? ¿Sí les gusta el churrasco? Churrasco con carnita fresca es delicioso, ¿sí? Delicioso, pero nadie se le ocurriría un churrasco de comida de carne descompuesta. Eso se percibe el olor y uno diría, no me interesa, no estoy interesado. Solo la carne con unos días de descomposición u horas cuando es en tierra caliente, uno ya no la puede aprovechar o toca lavarla muy bien y desinfectarla porque si no tocaría botarla, porque es una carne totalmente repugnante a nuestra boca, a nuestro olfato y nosotros tendríamos que desecharla. Lo que Dios está diciendo aquí es, va a haber una gran destrucción, hay una gran mortandad. Hay una mortandad muy, pero muy grande en la tierra o en el mundo, y esa mortandad hará que haya un gran banquete para las aves del cielo, pero no para todo tipo de animal, sino solamente para las aves carroñeras. No sé si ustedes han visto por ahí en algunos lugares cerca acá en la ciudad, se reúnen a veces los buitres. ¿Sí los han visto? Y no los vemos muy gorditos, los vemos flaquitos. ¿Ustedes sí saben que parte de esas especies están en vía de extinción? Muchas de esas especies están a punto de desaparecer en algunos países, precisamente porque ya no hay mucha carne descompuesta y por muchas técnicas hoy en día de control y de sepultar la gente rápidamente o de no dejar cadáveres para evitar contaminación. Entonces esos animales generalmente uno no los ve gorditos, sino los ve muy flaquitos porque les toca rebuscarse su comida. ¿Sí? Ahí en los basureros o en algunos otros lugares. Aquí Dios les tiene un banquete preparado. Este es un banquete suculento para ellos, ¿sí? Con una gran variedad de carnes y todos son invitados a participar. Me llama mucho la atención la providencia de Dios, porque la Biblia dice que aún de los pequeños animales o ese tipo de animales que para nosotros no son tan agradables, Dios los sustenta. ¿Cómo los ha sustentado los animales a lo largo de la historia? Pues con animales muertos. ¿Sí? Con cadáveres de animales muertos. Pero normalmente este tipo de animales no comen carne humana, sino que ellos comen es animales en descomposición. Son carnívoros, ¿cierto? Y son caníbales porque comen animales de sus propias especies en descomposición. Leones, osos, ganado u otro tipo de animales. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de banquete. ¿Qué le dice Dios a las aves? Vengan, vengan, vengan. Pero yo no sé si ustedes están pensando que esa misma palabra o esa misma invitación fue la que se le hizo a lo largo de la historia de la redención a todo el mundo para que vinieran al Señor. ¿Cómo es el mensaje que se le pasa al incrédulo? Vengan, ¿sí? Vengan. ¿Vengan a dónde? Vengan a Dios, vengan al arrepentimiento, vengan a la justicia de Dios, conviértanse de sus malos caminos, pero no huyan, vengan. ¿Y qué hicieron los hombres a lo largo de la historia? Tuvieron en poco, despreciaron el mensaje, no reconocieron a los profetas, los mataron, no obedecieron al mensaje, no se arrepintieron. Entonces, como ellos nunca quisieron escuchar a la invitación de venir, entonces ahora Dios ¿a quién va a invitar a venir? A las aves carroñeras para que se coman esos cuerpos en descomposición. Hay toda una contradicción, toda una ironía en el mensaje, toda una indicación de cómo el hombre desprecia el mensaje de Dios y ahora son las aves las que tienen que venir. Ahora, ¿a qué Dios les dice? ¿Venid a qué? Venid y congréguense a la gran cena. Si el texto no tuviera la otra parte, solo dijera, venid y congregaos a la gran cena de Dios, nosotros nos imaginaríamos un banquete distinto. Pero aquí Dios dice, vengan y congréguense, o reúnanse, o júntense. Si vengan todos, en manada, en grupo, júntense, reúnense, porque hay un punto de encuentro, hay un lugar donde está toda la comida, donde está servido el banquete, donde están todas las carnes.
vengan a la gran cena de Dios. Y es importante porque nosotros hablamos recientemente en el capítulo 19 de la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué elementos tiene la cena de las bodas del Cordero? ¿Recuerdan que dijimos? Que la cena en el Antiguo Testamento era simbolizada por la Pascua. ¿Y cuáles eran los elementos de la cena en la Pascua? Era el Cordero Pascual, un Cordero, ¿cierto?, sin defecto, un Cordero perfecto, que lo mataban para comerlo en familia. Pan sin levadura, ¿se acuerdan? Y hierbas amargas. Posiblemente lo acompañaban con algún tipo de vino o de bebida para su buena digestión. Pero una comida muy sencilla, era una comida que no implicaba pues un gran banquete, un gran carnaval o muchas comidas o mucha variedad de carnes. Era simplemente durante 4000 años de historia del Antiguo Testamento comiendo un cordero cada año. No era muy variado. Normalmente nosotros cuando hacemos comidas, ¿qué decimos? No, pues, ¿qué más opción tenemos? Porque queremos que haya variedad en la comida. Los seres humanos tenemos esa característica que nos cansamos rápidamente con el mismo plato, con el mismo menú. ¿Y qué decimos? Variemos. El año pasado hicimos esta comida, pues hagamos este año otra. Si este año fue cordero, entonces el otro año pues un cerdito. O si hicimos cerdo, entonces el otro año un pavo. ¿Sí? Y así variamos y eso como que nos parece agradable. Pero el pueblo de Dios nunca ha podido tener variedad en la comida. ¿Cuál ha sido el banquete que siempre el pueblo de Dios ha tenido que comer? La cena del Señor. ¿Sí? El pan y el vino, o el cordero, que significa el alimento espiritual que Dios nos da. Nosotros no tenemos la opción de variar el alimento, porque el alimento que Dios nos da es perfecto. ¿Quiénes son los que siempre han comido variado? ¿Quiénes son los que siempre comen a la carta? Los incrédulos. Porque los incrédulos comen en la casa y comen por fuera. Los incrédulos comen donde quieran. Cualquier menú les sirve. Cualquier plato les sirve. Cualquier carta les sirve. Ellos no tienen ninguna restricción. Porque ellos no tienen límites morales, no tienen límites en su fe, no tienen límites legales. Ellos viven, como dice la Escritura, sin Dios y sin ley. Ellos donde van comen lo que encuentran y eso les gusta y les apetece y no hay ningún problema. ¿O no es así? El incrédulo, cualquier plato le sirve, en cualquier lugar lo toma y lo desecha cuando quiera. El creyente solo tiene un alimento y ese alimento se llama Cristo. Y ese es el alimento desde Génesis 3 hasta nuestros días que tenemos que comer. Solo tenemos un plato para servir a la mesa todos los días y es la palabra de Dios. Y ese plato fue representado en el Antiguo Testamento con la Pascua. Y recuerden que el pueblo en unas oportunidades dijeron, estamos hartos de comer lo mismo. ¿Se acuerdan? ¿Y Dios qué les dijo? Si quieren algo más, y los mató, ¿cierto? Por murmuradores, por necios, por rebeldes, porque ellos querían variedad. ¿Y esa variedad dónde la habían aprendido? En Egipto. En Egipto había tanta variedad, ellos veían que todos los faraones y los militares comían variado a la carta. ¿Y qué dijeron los hebreos? Nosotros con este pan tan insípido siempre, comiendo lo mismo siempre. Y es probable que a veces lleguen momentos en los cuales pensemos lo mismo. Todos los domingos vamos a que nos digan lo mismo. ¿Por qué no una variedad? Hermanos, porque no se nos permite variar. Porque si variamos, calificamos dentro de los impíos que a ellos les gusta la comida variada, que a ellos les gusta la bebida variada y que toda práctica para ellos es permitida. Esta invitación es para una gran cena, pero es una cena muy variada. Aquí sí hay todas las carnes, ¿sí? Es toda una carnicería, es todo un almuerzo, un churrasco, un asado fabuloso, pero con todo tipo de variedad de carne para todos los gustos. ¿A quién representa esa cena? A los impíos, porque a los creyentes no nos identifica, porque a los creyentes no hay variedad ni en lo que creemos, ni en lo que vivimos, ni en lo que hacemos. Nosotros ya tenemos un menú y nos tenemos que mantener en ese menú. Y si nos salimos del menú, hay consecuencias, ¿cierto? Hay dolor y hay aflicción. Si variamos la comida, si variamos la carta, inmediatamente nosotros nos salimos de la línea específica del alimento que nos nutre y que nos mantiene, que se llama el Evangelio. Vengan, congréguense, júntense
a la gran cena. Hay una gran diferencia entre la cena de las bodas del Cordero o la cena del Señor a este gran banquete variado. Hay una gran diferencia. La cena del Señor nos la sirve Cristo. Cristo es nuestro alimento. Sí, representa la palabra de Dios, la justicia y la verdad. Pero este gran banquete, que es muy variado, representa a los impíos. Los impíos pueden llegar a la hora que quieran y al lugar que quieran, y ahí se sacian de lo que quieran. Esa es una diferencia, porque ellos no tienen ningún tipo de restricción. Mientras la iglesia y el pueblo de Dios, 4000 años en el Antiguo Testamento, y ahora estos 2000 años en esta nueva era, nos hemos alimentado del mismo alimento, los impíos no lo han hecho. Nosotros tenemos el mismo alimento, ellos tienen una mesa variada, y ahora el Señor les va a decir, vengan que es el gran banquete de ustedes. ¿Recuerdan que para entrar al banquete de la cena de las bodas del Cordero se requiere un vestido apropiado? ¿Se acuerdan cuál es ese vestido? Lino, blanco, fino y resplandeciente. ¿Recuerdan que para venir a ese banquete de las bodas del Cordero se requiere una invitación? ¿Se requiere ser invitado, ser llamado con antelación o con antecedencia? Para este gran banquete real que estamos presenciando aquí en Apocalipsis 19, no se requiere un vestido apropiado. Cualquier ropa sirve. Póngase lo que usted quiera. Disfrácese como quiera y llegue. Porque aquí no se requiere nada selecto, no se requiere invitación, sencillamente allá todos llegan, porque es el banquete donde todos entran, es la puerta ancha, el camino ancho, donde no se requiere ningún tipo de preparación. Lo único que se requiere para ir a esa invitación, para ese gran banquete, es rechazar el mensaje de Jesucristo. Todos los que no crean, dice la Biblia, ya han sido condenados y ya están bajo sentencia. Júntense al gran banquete. El ángel llama a las aves del cielo a la gran cena y allí se van a saciar. Les dice, se van a saciar de todo tipo de carne, y esa comida o ese banquete representa nada más ni nada menos la ira de Dios sobre las naciones. ¿Se acuerdan la oportunidad cuando el pueblo de Dios dijo que querían carne porque no querían comer ese maná, que ya les hastiaba, que estaban muy hartos de comer maná todos los días? Y con mucha murmuración y rabia le dijeron, danos carne, danos algo distinto. Le dijeron a Moisés. ¿Y se acuerdan Dios qué les mandó? Les mandó carne, que es deliciosa, nutritiva, pero ellos estaban tan ansiosos de comer ese tipo de carne que dice que la comieron y comieron con tanta ansiedad. ¿Y recuerdan qué sucedió? Murieron centenares de personas en un solo día porque se ahitaron, se hastiaron, dice que vomitaban esa carne, les salía hasta por la nariz y murieron. Fue un juicio de Dios. Fue un juicio de Dios. ¿Y por qué vino ese juicio? No porque ellos pidieron carne solamente, sino porque ellos despreciaron el alimento que Dios les había dado, que era nutritivo, que era selecto, que venía del cielo. Lo despreciaron y con mucha rabia dijeron, queremos algo distinto, lo que sea, pero distinto. Este banquete para las aves representa la ira de Dios. Así como Dios tuvo que disciplinar al pueblo en el desierto y muchos murieron en esa oportunidad, en ese episodio, muchos hombres y mujeres van a morir en este episodio de la ira de Dios, y los que más se van a beneficiar o los que más van a disfrutar la muerte de los incrédulos, ¿saben quiénes son? Las carroñeras, las aves carroñeras. Es decir, las aves que les gusta la carne putrefacta, las aves que no tienen ningún tipo de higiene y ningún tipo de restricción a la hora de la comida. Los animales que les gusta comer cualquier desecho y que en cualquier basurero pueden encontrar comida. Ese tipo de animales van a alimentarse de este banquete. Es muy interesante esto. Recuerden que ya habíamos hablado antes en Apocalipsis de otros animales que viven en lugares oscuros o lugares sucios. ¿Se acuerdan? El escorpión, los sapos, ¿se acuerdan? Que dijimos que son animales que viven en lo oculto, que se alimentan pues de mala manera, los reptiles. Aquí estamos hablando de otro tipo de animales que son aves que vuelan de alto vuelo, pero que no tienen gustos exquisitos. Hay animales que tienen gustos exquisitos, ¿cierto? Carne fresca, hay aves que se alimentan de pescado y los pescan directamente en el agua, los cazan y se alimentan muy bien. Solo las aves que van a venir aquí son las aves que no tienen gustos exquisitos, sino que en cualquier basurero, en cualquier barro o en cualquier suciedad encuentran alimento.
Y eso habla de las carnes que les van a servir a esas aves. ¿Cómo el impío ha vivido durante su estancia aquí en la tierra? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son los lugares más frecuentados por los impíos? Los basureros, los lodos cenagosos, los lugares más oscuros, los lugares más peligrosos, los antros, cualquier cosa más peligrosa es allá donde se mete. Allá corre. Si le dicen, vamos a una reunión especial, no, eso es muy aburrido. ¿Por qué no vienen a la iglesia los incrédulos? Eso es muy aburrido. ¿Y 2 horas? ¿2 horas? ¿Pero cuántos se van a una fiesta? Toda una noche, o 3 días, o 3 días y 3 noches, o semanas enteras, o viajan largas distancias solo para ir a una fiesta. Y uno dice, y ahí no dicen toda la noche bailando, y toda la noche tomando, sino que ellos dicen, y solo una noche. Así piensan ellos. Cualquier basurero, cualquier lugar oscuro, cualquier lugar peligroso les sirve, donde hay drogas, donde hay inmoralidad, donde hay perversión, donde hay perdición. Allá corre todo el mundo. Así como corren las aves de carroña a buscar comida en cualquier basurero, así se mueve el impío, eso lo dice la Biblia. A él no le gusta lo limpio, no le gusta lo ordenado, al impío le gusta todo el desorden. Todo lo más sucio, lo más peligroso, allá corre. Le dicen, ojo con las drogas, corre a drogarse. Ojo con el alcohol, corre a alcoholizarse. Cuidado con la inmoralidad y allá corre. Gracias a Dios nosotros ya no andamos en el mismo desenfreno, porque muchos de nosotros trasegamos esos senderos. Y nos parecía fácil esos caminos variados donde hay unas dietas alimenticias variadas y cualquier cosa nos sirve. Comíamos de todo, bebíamos de todo, nos relacionamos de cualquier manera y pensábamos que no había consecuencias. Pero un día Dios nos alumbró con su evangelio y nos dijo, estás perdido y si sigues así, vas a condenación. Y la luz del evangelio vino a nosotros y Dios nos perdonó y ahora podemos tener un juicio de valor adecuado. Y el juicio de valor adecuado es que esos caminos en los que andábamos eran caminos peligrosos, eran caminos perjudiciales que nos llevaban corriendo a la muerte y a la condenación. Pero que ahora estamos en el camino de la vida y que estamos a la luz del día. Que nosotros no nos reunimos en esos lugares oscuros y peligrosos. Que a nosotros inmediatamente cuando nos dicen hay variedad, inmediatamente nos asustamos. Y decimos no, porque yo no como variado. Yo tengo una dieta que Dios me dio y tengo que mantenerme en esa dieta. Cuando nos dicen no, y allá vamos a pasar toda la noche y no se preocupe por nada, y uno enseguida se preocupa, uno dice no, ese ya no es un camino bueno. Porque donde yo voy sí tengo que preocuparme. Por cómo voy vestido, por cómo pienso, por cómo obro y por cómo vivo. ¿Me estoy haciendo entender? Esta es una gran cena donde todos los gustos convergen. ¿Sí? Todos los se pueden reunir allí en la misma mesa. Y uno dice, esa no es la mesa donde yo me siento. Porque en la mesa donde yo me siento solo se reúnen los que creen lo mismo, los que piensan lo mismo y los que viven lo mismo. En la mesa donde nosotros participamos solo van los que van vestidos igual, los que están cubiertos de justicia, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que tienen vestido adecuado para presentarse. Y eso hace una gran diferencia. Los impíos toda la vida han vivido de fiesta en fiesta y de rumba en rumba, de mesa en mesa, de banquete en banquete. ¿Y cuál va a ser el final de ellos? Ellos mismos serán el banquete para otros. Ellos mismos serán la comida para los mismos animales que son los más sucios y los más repugnantes de entre las aves. ¿Ustedes saben por qué estas aves carroñeras pueden comer de todo? Pues porque tienen una acidez en su estómago que mata cualquier bacteria que se coman. Tienen un sistema inmunológico tan fuerte que pueden estar en cualquier basurero y no se les pega nada. Y pueden comer lo que sea y no les hace daño, a un podrido de 8, 10, 15 días de muerto y no les hace daño. Nosotros no pudiéramos así, porque aún una cosa descompuesta ya de un día o aún productos sanos, pero no bien mezclados, nos pueden causar daño, una intoxicación hasta la muerte o envenenamiento. Estos animales son lo más peligroso en la tierra porque ellos pueden estar en el lugar más asqueroso y resisten. Lo que la Biblia nos está diciendo acá es, ¿cómo vive el impío?
¿Qué dice el impío? ¿Dónde se revuelca el impío? Y al final, ¿qué dice? Y no me pasó nada. Pareciera que el impío tiene una inmunidad que puede estar en los lugares más peligrosos, revolcarse de la manera más inadecuada, acostarse con cualquiera y como que nada le pasa. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Y se acuerdan que el salmista en el Salmo 73 dice eso? Yo veo al impío que come a la carta, que come variado, que se revuelca de mil maneras y nada le pasa. Y se acuerda el salmista que estaba muy acongojado y dice, mientras que yo guardo mi vida y un desliz y enseguida me vienen las consecuencias. Eso no es justo. Pero Dios le dice a este salmista y le dice, es que el fin de los impíos es muerte y destrucción, pero el fin del creyente es vida eterna. Ahora, siendo que el fin nuestro es vida eterna, la pregunta es, ¿vale la pena mantenernos en pureza? ¿Vale la pena mantenernos íntegros? ¿Vale la pena caminar rectamente por el sendero angosto de la vida? Claro que sí. Es posible que lo de afuera nos atraiga. Es posible que tanta variedad en los gustos y en las oportunidades nos atraiga. Pero si usted se deja atraer, hay consecuencias. Hay consecuencias, hay dolor y hay aflicción y Dios nos tiene que enseñar. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo dice la Biblia que el hijo pródigo no le faltaba absolutamente nada. Vivía en familia, tenía un padre amoroso y un padre rico y generoso. ¿Qué le aburrió al hijo pródigo? Tanta comodidad, tanta tranquilidad, tanta paz, tanto amor, tanta justicia, se cansó. ¿Y qué dijo ese hijo? Quiero variedad. Yo quiero salir y experimentar. ¿No es eso lo que dicen los jóvenes y los adolescentes? Yo quiero probar de todo. Variedad. Yo quiero probar de todo. Estoy cansado de probar solo Biblia y oración. Estoy cansado de que todos los domingos la dieta sea la misma. Madrúguese, alístese y váyase a la iglesia. Estoy cansado, yo quiero variedad. Y el hijo pródigo buscó variedad y la encontró. ¿Qué dice la Biblia? Anduvo viviendo perdidamente. Ese es el adjetivo calificativo. Vivió perdidamente. Y es tan interesante la vida del hijo pródigo porque ¿dónde fue que buscó variedad? ¿Con quién estaba? ¿Dónde terminó? Con los cerdos, en una cochera. Y ustedes saben que entre los animales que nosotros consumimos, los cerdos son de los que viven más en suciedad. ¿Sí? De lo más sucio, lo más cochino, lo más puerco. Y este hijo pródigo, dejando el palacio donde vivía, el amor del padre, el cariño del padre, el hogar tan estable que tenía, las oportunidades que tenía para él progresar y crecer, las despreció y se fue a vivir perdidamente a deambular. Vivió como hijo pordiosero, haraposo, viviendo en una cochera y muriéndose de hambre. ¿Pero qué experimentó? Variedad. Él quería variedad y lo tuvo, ¿sí? Los jóvenes, las jovencitas que dicen yo quiero probar de todo, hay consecuencias terribles. Y es probable que muchos de ellos terminen en estos muladares como la Biblia nos está diciendo. Terminen como si fueran cuervos o buitres, ¿sí? En los basureros, tratando de buscar algo para sobrevivir y despreciando la riqueza y el bienestar que Dios nos da. Estos animales, estas aves carroñeras son invitadas al gran banquete, al banquete real, a disputarse los despojos de la guerra, a disputarse los desechos de la guerra, y esos desechos son las almas o las vidas de los cuerpos de hombres que fueron muy ilustres aquí en la tierra, reyes, gobernantes y poderosos. Queridos hermanos, este es un gran banquete. Y dice la Biblia en la parte que continúa el texto, a la gran cena de Dios, y comienza a describir el menú. ¿Sí? Cuando uno va a un restaurante, lo primero que uno pide es la carta, ¿cierto? Porque uno quiere saber si hay algo que le apetezca, que se antoje uno de algo en ese menú. Y aquí también Dios nos pasa la carta. Si hay un banquete, vienen diversas especies a participar del banquete, entonces ahí está la carta, se abre la carta, ¿cierto? Se abre el menú, y el menú todo es de carne, ¿cierto? Porque los animales que se invitaron, las aves, les encanta la carne, son animales carnales, son animales carroñeros. Dice, para que comáis carne, todo tipo de carnes. Es como una especie de rodicio, ¿cierto? Donde pasan cada rato carnes,
suculentas, deliciosas para el consumo, muy exquisitas que uno se puede antojar. Y describe el tipo de carnes que vienen. ¿Cómo les parece la carta? Carne de reyes. ¿Cómo debe ser la carne de los reyes? Pues fina. Han invertido mucho dinero, han gastado mucho dinero. Es una carne tierna, una carne jugosa, carne exquisita, porque es la carne de la gente más rica, que ha estado en poder y ha tenido todos los lujos para que su carne sea suave y agradable. ¿Sí? Carne de capitanes. ¿Cómo es la carne de capitanes? Pues tonificada, firme, ¿sí? Porque hacen mucho ejercicio, mucho entrenamiento, porque se han entrenado todo el tiempo para vivir fuertes para la guerra como capitanes, como militares. Es una carne no grasosa, es una carne que no tiene gordos en exceso, es una carne pulpa, la carne de capitanes. Pero ¿carnes de quién más? De fuertes, a los que les gusta la carne dura. ¿Sí? Carne de fuertes, de los más robustos, de los que han soportado las adversidades aquí en la tierra y han conseguido con su fortaleza lograr muchas cosas. ¿Sí? Los fuertes, los fortachones, pero también carne de caballos, carne quina, que es una carne también seca, pero buena, fibrosa, ¿sí? Agradable, deliciosa, carne de jinetes. ¿Y quiénes son los jinetes de los caballos? Soldados. ¿Sí? Soldados también entrenados para la guerra, una carne adecuada, buena. ¿Sí? Si no le gusta la carne gordita, entonces la carne seca; si no le gusta la carne suave, entonces la carne fuerte y dura, pero carne también de esclavos. ¿Y cómo es la carne de los esclavos? Pues dura, ¿sí? Sobre barriga, no es muy exquisita, toca tener buena dentadura, o buen pico en este caso. Carne de caballos, carne de libres, carne de esclavos, carne de pequeños, tierna, y carne de grandes. ¿Cuánta variedad hay en esta invitación? Hay una carta selecta de carnes. Este es un restaurante solo para carnes, solo para carnales, solo para carnívoros, solo para caníbales. Y la Biblia dice que los creyentes están en Cristo y son espirituales, pero los que no están en Cristo son carnales. ¿A ellos qué es lo que más les gusta? Pues la carne. Flaca, gorda, dulce, tierna. Y es interesante cómo termina aquí esta carta, esta descripción del menú, hablando que hay carne de pequeños también. Y es muy descriptivo eso. Ustedes saben que en toda la sociedad los pequeños han participado en las injusticias de esta sociedad. Que los pequeños han sido grandemente afectados por las injusticias de la sociedad. Que a lo largo de la historia los pequeños, llámense niños o niñas, han sido altamente usados y abusados por una sociedad mayor, que los usa como carne de cañón o como carne de cultivo para lograr sus fines. Que hoy en día un alto índice de prostitución es infantil o adolescente. Eso no es un misterio ni es una noticia nueva para nosotros, lo sabemos. Que hoy en día grandes personalidades del mundo, de la farándula y del poder militar y gobernante, les encanta la carne tierna. Les encanta la carne de pequeños, les encanta la carne que nunca ha sido usada o tocada. Y que dice la Biblia, aquí también vamos a encontrar carne de pequeños. ¿Se acuerdan que en las bodas del Cordero quiénes fueron invitados? Los creyentes, así pequeños como grandes. Miren lo interesante. En las bodas del Cordero participarán los creyentes con su familia, sus hijos. Los hijos del pacto estarán en la cena de las bodas del Cordero porque esa es la promesa, esa es la garantía que tenemos los hijos de Dios. Pero en el banquete canibalesco, en el banquete variado de los impíos, ¿quiénes también participan? Los padres, los reyes, los poderosos, pero también los tiernos hijos que también son involucrados o llevados por ese sendero desde niños. Muchos de ellos a la fuerza y otros ya con mucho gusto y mucho placer participan de los deleites de este mundo. Hermanos, así como habrá hijos o niños salvos, también habrá hijos o niños condenados que serán traídos a juicio. Hay personas, pedagogos o sociólogos que dicen que los niños no tienen conciencia y no pueden dar cuentas a Dios. Pues la Biblia dice todo lo contrario, que desde que ellos nacen tienen entendimiento. Y ellos desde que nacen o darán cuentas a Dios por creyendo en Él,
o se presentarán a la ira de Dios para rendir cuentas y ser juzgados y condenados. Para que coman todo tipo de carnes. Si ustedes los invitaran hoy a almorzar y le dijeran todo tipo de carnes, ¿qué carne pediría? Creo que ninguno de ustedes diría, yo quiero la carne más añeja que haya, ¿sí? O la que ya tenga hongo, o la que ya hieda, porque uno enseguida dice, esa carne yo no me la como. Pero aquí sí el convite es para ese tipo de carne. Pero lo que la Biblia va a describir aquí es quiénes son las víctimas, es decir, quiénes son los caídos en combate en esta guerra. ¿Quiénes son los que van a morir en esa guerra? Los reyes. ¿Cuáles reyes? Todos los reyes, de toda la historia. Aún los con más alto armamento y cuerpos de seguridad. ¿Quiénes más van a morir aquí? Los capitanes, es decir, los que han impuesto el poder por la fuerza, los que han debilitado otras naciones, los que han subyugado naciones, los que han sido injustos con los pueblos, los que se han enriquecido y han ganado terreno siendo injustos con los pueblos y las naciones y con el pueblo de Dios. Aquí van a estar muertos. Están siendo servidos en bandeja para estos buitres. ¿Quiénes van a morir? Los fuertes. ¿Y qué característica tienen los fuertes? Que oprimen, que se creen invencibles, que se creen todopoderosos y que creen que nadie los va a doblegar. Así como los Goliat, ¿sí? Como los gigantes que creen que son impenetrables. Ahí van a estar servidos en la mesa, en bandeja. Los caballos, ¿se acuerdan que los caballos estaban asociados a la guerra? Animales de combate, asociados a los ejércitos victoriosos. ¿Qué va a pasar con los caballos aquí? No podrán escapar. También se servirá también un corte de caballo en la mesa, en el plato, para los invitados que son los buitres, y también sus jinetes que no lograrán escapar. Miren lo interesante, aquí todos caen los reyes, caen sus capitanes de guerra, caen los caballos, caen los fuertes, caen los jinetes, no sobrevive nadie, y todos caerán en un campo de guerra, en un campo de combate, que termina siendo el banquete apetecido para las aves de carroña, como un vivo testimonio de que todos ellos fueron muertos porque se opusieron, ¿a quién? A Jesucristo, el Cordero Vencedor. Porque ellos vivieron perdidamente, porque ellos vivieron sin Dios y sin ley. Y más patético no puede ser el escenario, más claro no puede ser el texto. Todo aquel que viva y persista en vivir sin Dios, ¿cuál es su fin? Juicio para él y comida para las aves de carroña. ¿Recuerdan qué le pasó a una mujer muy violenta y muy agresiva con el pueblo de Dios, especialmente con el profeta Elías? ¿Se acuerdan qué le pasó? Se la comieron los perros. Jezabel se lanzó del segundo piso, murió reventada, y ¿quiénes llegaron? No alcanzaron a llegar los buitres, que los buitres llegan después de horas de que el olor se difunde. ¿Quiénes llegaron? Los perros. Los perros les gusta la carne humana también. ¿Sí? Los perros vinieron y se la devoraron. Dice la profecía que así como se comieron a Jezabel, así Dios devoraría a todos los enemigos del reino. Es interesante eso, hermano, porque los animales, muchos que a veces nosotros vemos favorables o domésticos, se levantan contra nosotros y Dios los usa en juicio también para destruir. Coman carne de esclavos, carne de libres. Hay personas que abogan todo el tiempo por la libertad y cuando tienen la libertad civil cantan victoria diciendo somos libres. ¿Pero libres para qué? La única libertad no viene por gobiernos o civil o legal, la libertad verdadera viene por el Evangelio. Jesús dijo, conoceréis la verdad y solo la verdad los hará libres. Las demás leyes y gobiernos nos hacen esclavos, esclavos de sistemas, esclavos de muchas realidades que nosotros a veces no comprendemos. Y dice también pequeños y grandes. Hermanos queridos, es importante que nosotros entendamos el Evangelio. Pero es importante que una vez entendamos el Evangelio, entendamos que tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Y la gran responsabilidad con nuestros hijos es presentarles el Evangelio a nuestros hijos. Exponer a nuestros hijos todos los días al Evangelio, aunque se aburran con la dieta. Es posible que los hijos se aburran con la dieta, la misma al desayuno, al almuerzo y a la cena, semana tras semana. Yo esa dieta ya la tengo 48 años. 48 años con la misma dieta, al desayuno, al almuerzo y a la cena, al levantarme y al acostarme.
Y gracias a Dios porque todavía me hace amar esa dieta. Porque si la hubiera despreciado, las consecuencias serían terribles. Nuestros hijos tenemos una gran responsabilidad y es instruirlos en la dieta del Evangelio, en el menú del Evangelio, en el alimento que nutre y en el alimento único y exclusivo que no es variado, que Dios deparó para que nosotros comamos. Cuando la Biblia dice que hay un reguero de gente muerta, y ese reguero de gente muerta está encabezado por los reyes, y luego le siguen los capitanes, y luego los fuertes, y luego los jinetes, y luego el pueblo en general, y luego los pequeños y los grandes, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esto es un campo de batalla. Esto es un campo de batalla y una gran mortandad. Pero aquellos que pensaron que iban a vencer a Jesucristo y a vencer y derrotar la iglesia, les salió el contrario el resultado. El resultado final fue que ellos fueron totalmente derrotados. Y este escenario que la Biblia nos plantea es el escenario correcto. La vida cristiana es una batalla constante. Acabaron de pasar por aquí unos que acostumbran pasar desde las 6 de la mañana a tocar puertas, ¿sí? Y ellos dicen que hay paz, que hay paraíso y que no hay guerra. Pues la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice no hay paz, sino que hay guerra. Y cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina. Y la Biblia dice que la paz solamente la hay para el creyente y que aún esa paz que disfrutamos los creyentes es temporal o es no plena hasta que no estemos con Jesucristo en las bodas del Cordero. Si nosotros decimos que hay paz, posiblemente nos dormimos en los laureles. Pero la Biblia lo que nos dice y lo que nos plantea acá es un escenario de guerra. ¿Quién es el que está liderando esa guerra? Jesucristo. Nosotros estamos del lado del ganador. Nosotros ya somos más que vencedores, pero la vida cristiana es una guerra constante. ¿Contra qué luchamos todos los días? ¿Cuáles son nuestros enemigos? Pues no son los vecinos, no es la familia, no es la iglesia que tiene una doctrina distinta, no es un colega. ¿Quiénes son los enemigos que nosotros tenemos? Enemigos encarnizados. El pecado, ¿cierto? Que nace y que batalla dentro de nuestro propio ser. El diablo, ¿sí? Y el mundo. El mundo en el cual vivimos es todo un enemigo que nos ataca. Vivimos en una guerra sin cuartel. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Con qué batallamos? ¿Con qué elementos? No tenemos que comprar armamento, no tenemos que comprar munición, no tenemos que salir a atacar a nadie. ¿Cuáles son las armas para defendernos? La palabra de Dios, el Espíritu Santo y la fe que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿ustedes tienen esas armas? ¿Las están usando? ¿Están usando todos los días la oración? La palabra, la fe, el Espíritu Santo como aliado, como guía, como defensor nuestro, o si no vamos a terminar ejecutados como esa cantidad de gente en ese campo de batalla. Lo que está diciendo aquí el Señor es que estos hombres van a sufrir un fin tenaz, porque ellos que tenían tanto dinero, posiblemente tenían ya sus campos santos para que los sepultaran, posiblemente tenían ya sus bóvedas y sus lápidas para ponerlas ahí, ni siquiera van a recibir sepultura. Van a terminar regados en cualquier campo y se los comen las aves carroñeras. Eso es patético para un rico, porque un rico, ¿qué es lo que más quiere? Pues vivir bien y que al morir su entierro sea lo más lujoso. Hay ricos que dejan programado su entierro, si dejan dinero para su entierro, dejan en su testamento cómo quieren que lo sepulten y lo recuerden. Cuando uno va a un campo de cementerio o uno ve las bóvedas más grandes y más lujosas, ¿de quiénes son? De los ricos, ¿sí? Con incrustaciones en oro y con lápidas muy famosas. ¿Por qué? Porque aún en la muerte ellos quieren hacer ostentación de su vida. Aún en su muerte ellos quieren demostrar lo poderosos que fueron. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo terminarán todos los reyes de este mundo? ¿Cómo terminarán todos los poderosos? ¿Cómo terminarán todos los capitanes y los fuertes? En el mismo reguero de gente, comidos por los mismos animales y en la misma condición. Aquí no hay distinción entre el rico y el pobre, el militar o el civil. Todos los que rechazaron a Cristo, muertos, derrotados, sin cristiana sepultura, sin dignidad, sin valor, porque el único valor que ellos tenían era su dinero.
La única dignidad que ostentaban era su propia rebeldía. Mientras que los creyentes estaremos a salvo. Recuerden capítulo anterior, observando todo esto, ¿recuerdan desde qué lugar? Sobre el mar de vidrio, presenciando la justicia de Dios, presenciando el castigo de Dios sobre estos impíos. Vamos a terminar leyendo Ezequiel 37, 17 al 20. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Una y otra vez la Biblia nos advierte. Así como Dios usó buitres para proteger a Elías llevándole comida con cuervos o con animales carroñeros, así Dios va a usar estos animales ahora para otro propósito jurídico de traer juicio y destrucción sobre los impíos. La pregunta es, ¿usted dónde está? ¿En cuál cena está? ¿Está en la cena del Señor? ¿Que es el mismo menú de todo el tiempo y toda la vida con el mismo menú? ¿Usted está ahí? Si usted está ahí, tiene que tener un vestido blanco, limpio y resplandeciente, y tener fe, y tener compromiso y vivir para el Señor. O usted está en el banquete variado, donde hay una carta interminable, donde es un rodicio que pasan cada rato con cortes distintos. Si usted está en esa variedad, usted no necesita preocuparse ni por su vestido, ni por su apariencia, ni por su moral, porque allá todos caben. Pero le espera juicio y destrucción. En la mesa de las bodas del Cordero, bienaventurados los que entran a la mesa de las bodas del Cordero. En el otro banquete, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y para todos sus seguidores. Que el Señor nos ayude. No se cansen, hermanos. No se cansen del menú que Dios nos dio, porque ese menú es nutritivo y es celestial. Recuerden que es un pan del cielo que Dios nos dio y es Cristo mismo nuestro alimento. Si ustedes se cansan, posiblemente quieren ir a buscar al muladar variedad, pero no hay nada que recoger allá. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra y por ponernos este cuadro tan gráfico, tan evidente, tan dramático ante nuestra retina para que nosotros lo evaluemos y lo juzguemos. Quizás haya alguien aquí que quiera o esté buscando variedad. Quizás alguien ya se esté sintiendo hastiado, harto, con el mismo menú de todas las semanas y todos los días. Solo leyendo la Biblia y solo orando y solo confiando en ti. Quizás alguien se esté sintiendo tan harto y con mucho antojo de una mesa más variada. Te rogamos, Señor, que hables al corazón de esa persona para que lo detengas de buscar la variedad del mundo, que solo trae muerte y dolor. Y si alguien aquí está en esa variedad del mundo, revolcándose en los antojos y en los gustos del mundo, te rogamos que le permitas comprender que esos logros o esos antojos o esos gustos cumplidos no le traen nada a largo plazo y que lo único que vale es venir a ti. Trae, Señor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos a ti. Cautívalos con tu palabra, hazles amar tu palabra, hazles amar el menú del Evangelio para que ellos te quieran y te sirvan y no se cansen, semana tras semana, año tras año, década tras década, sirviéndote a ti. Gracias por aquellos a quienes nos has sostenido por décadas. Gracias porque a muchos de nosotros nos has sostenido toda la vida en el camino de la fe. Aunque muchas veces nos hemos querido salir, aunque muchas veces hemos querido probar, Señor, los desechos del mundo, tú nos has preservado y nos has traído y nos has guardado. Permítenos, Señor, amar tu camino, difícil y angosto, pero que lleva a la vida eterna. Y permítenos entender que la vida cristiana es una guerra constante con nosotros mismos y con el pecado que mora en nosotros. Es una batalla y no nos podemos descuidar. Tenemos armas celestiales para combatir, armas seguras, y la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque mientras los buitres comen, estos reyes y estos hombres que se rebelaron contra ti, nosotros estamos en una mesa espectacular, diáfana y gloriosa, servida por ti mismo,
recordando que tú eres el Cordero vencedor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.